Daria, que marcó mi vida, ¿no? Porque yo me acuerdo que ella me enseñaba educación cívica, ¿no? Era una maestra muy especial para mí. Pues ahora es mi hermana en Cristo, ¿no? Ella no puede venir, no puede estar aquí, pero ella siempre me manda saludos. Ella está siempre viéndonos por YouTube, allá en su casa. Espero que esté muy bien. Ella se llama Angélica Cotos, Angélica Cotos mamá, porque es mamá de nuestra hermana Angélica Cotos de Rodríguez. Y son 3 generaciones que se llaman Angélica, ¿no? Porque la nieta, la hija del pastor Gustavo, también se llama Angélica. Y le mando saludos. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es lo que nos dio a nosotros el Señor, una vida nueva. Y nosotros vamos a cantar acerca de esa nueva vida que nos dio. Es una maravillosa vida. Vamos a cantar entonces: maravillosa es la nueva vida. Propósito distinto Él me dio, cuando todos mis pecados canceló. Él me dio su paz y su sol en mi ser, y ahora yo lo quiero obedecer. Maravillosa es la nueva vida, maravillosa es la redención. Maravilloso es el gran amor de Cristo, maravillosa es su salvación y su obra de transformación. Cada día puedo orar a mi Señor, prometió que escucharía mi clamor, en secreto al estar con el Señor. Me consuela y contesta a mi favor. Maravillosa es la nueva vida, maravillosa es la redención, maravilloso es el gran amor de Cristo, maravillosa es su salvación y su obra de transformación. En el cielo un buen día estaré, con el Salvador del mundo viviré. Son mejores los secretos en el Sion. Maravillosa es la nueva vida, maravillosa es la redención. Maravilloso es el gran amor de Cristo, maravillosa es su salvación y su obra de transformación. Y en verdad, la obra que hizo el Señor en nuestras vidas, cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros y resucitó, es una maravillosa obra. Y pues podemos cantar que tenemos una nueva vida. Amén. A continuación vamos a tener el bautismo. Queridos hermanos, buenos días. Hola. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, hola.
Queridos hermanos, buenos días. Es un tiempo de gozo para la iglesia siempre, a poder ver hermanos que obedecen al Señor a través de las aguas del bautismo. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, hay una evidencia clara que las personas que creían en el Señor Jesús eran bautizados. Como norma práctica de nuestra fe, de nuestro entendimiento de la palabra del Señor, nosotros bautizamos personas que han creído, creyentes, personas que han nacido nuevamente por medio de la fe en Jesucristo. Y hoy día tenemos un grupo de 8 hermanos que están dando este paso de obediencia a través del bautismo. Y para mí va a ser un gozo especial. Es la primera vez que bautizo aquí en nuestra iglesia, aun cuando yo he bautizado en el campamento, pero es un gozo especial, sobre todo porque hay chicos que conozco desde muy pequeños. Así que vamos a empezar. Adelante, Misael, por favor. Misael Cherres Álava. Misael, ¿has creído en la persona de Cristo para tu salvación? Sí, pastor, sí creo. ¿Has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió para salvar de tus pecados? Sí creo. ¿Crees que por creer en Jesucristo tienes la vida eterna? Sí, creo. Entonces, Misael, este es un tiempo hermoso de poder bautizarte, porque has seguido la fe no solamente de tus padres, la fe que también habitó en tus abuelos, y por esa misma razón, lleno de gozo, Misael, yo como ministro del Señor te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida hermana Hadasa Kumare Falcón, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí creo, pastor. ¿Crees que Él descendió del cielo para morir por tus pecados? Sí creo. ¿Has venido por medio de la fe en Él, en actitud de arrepentimiento, para alcanzar su gracia de salvación? Sí creo. ¿Crees que Él va a venir por ti para la vida eterna? Sí creo. Hadasa, es un gozo, desde que has llegado, te conocemos aquí ya algunos años, vemos a tus padres también en la fe y saludamos tu deseo de obedecer al Señor. Y con mucho gozo, en esta mañana, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma, Hadasa. Me estoy mojando más yo que ellos. Ven más aquí. Querido Isaí Rivera Llori, tengo fresco el recuerdo cuando naciste, y para mí es un gozo poder ahora estar contigo aquí en las aguas del bautismo, siguiendo también la fe de tus padres, la fe de tus abuelos. ¿Tú has creído en Cristo como tu Salvador personal? Sí, pastor. ¿Has reconocido tu condición de pecado y que esa condición solamente te traía muerte y perdición? Sí, pastor. ¿Has confiado de que Cristo hizo el pago suficiente para tu salvación? Sí, pastor. ¿Crees en el regalo de la vida eterna en Cristo? Sí, pastor. Por esa declaración de fe, porque has creído en el Señor Jesús, en esta mañana tengo el gozo de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida hermana Marubeni Vázquez, Guaratapairo, hermana, le conocemos ya desde hace algunos meses, aun cuando usted ya viene desde el año 2018 con nosotros. Hubo un tiempo de pandemia que no le vimos, pero hermana, de verdad vemos su gozo, su deseo de seguir aprendiendo y de seguir al Señor. Quiero preguntarle en esta mañana, hermana Marubeni, ¿cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí creo. ¿Cree que Él vino a esta tierra, Dios hecho carne, para morir por sus pecados? Sí, pastor. ¿Cree que Él ha perdonado todos sus pecados? Sí creo, pastor. ¿Cree en la promesa de la vida eterna para todos aquellos que en Él creen? Sí creo. Por esa convicción de fe, querida hermana, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Hermana Susana Valdivia Bejarano, de verdad que es un gozo, nos conocemos hace algunos años, aun cuando en la fe, apenas hace un año que le vimos ya venir con nuestro hermano Augusto, a quien conozco tantos años en la fe, y de verdad que es un gozo verle ahora andar en el Señor. He escuchado su deseo de seguir al Señor. Y en esta mañana quiero preguntarle, ¿cree usted en el perdón de sus pecados por Jesucristo? Sí, pastor, creo. ¿Cree que Él es el Hijo de Dios? Sí, pastor, creo. ¿Cree que por solamente la fe, no por obras, sino por solamente creer en Cristo, uno tiene la vida eterna? Sí, pastor. ¿Cree en la promesa de la vida eterna en Cristo? Sí, creo. Por esa declaración de fe, hermana Susana, para mí es un gozo, verdaderamente un gozo bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tranquila. Lleve su pañito. Tranquilo, ya pasó. Querido Germán Cornejo Campos, es un gozo, hermano, hemos compartido tanto tiempo, verte crecer, tu deseo de andar en el Señor, ya participando activamente en todas las actividades de la iglesia, a conocer tu deseo de conocer más la palabra del Señor, conocer a Cristo, ¿no? Querer imitarle, ese deseo de aprender más de Él nos llena de mucho gozo, y de verdad, hermano, es un gozo bautizarte en esta mañana. Pero antes quiero saber, ¿has aceptado a Cristo como tu Salvador personal? Sí, pastor. ¿Crees que Él te ha dado la vida eterna y el perdón de tus pecados? Sí, creo. ¿Crees que Él ha de venir algún día para llevarte a la vida eterna? Sí, creo. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios y ahí encontramos las promesas de la vida eterna? Sí, creo. Bien, Germán, entonces es un gozo para mí bautizarte en esta mañana. Agarra mi brazo. Bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alicia Reyes Díaz. Hermana Alicia Reyes Díaz. Usted tiene apenas semanas congregando con nosotros y cuando conversé con usted y ese deseo de obedecer al Señor, de consagrar su vida al Señor, entendiendo que este es un paso de obediencia, me ha conmovido. De verdad estoy muy agradecido a Dios por su fe, por su deseo de obedecerle. Hermana, ¿usted cree que Jesucristo es el Señor? Sí, creo, pastor. ¿Cree que Él murió por sus pecados? Lo creo, pastor. ¿Cree que Él le va a dar la vida eterna por creer en Él? Sí, pastor. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Amén, amén. Por esa declaración de fe, por esa expresión tan contundente de su fe, hermana, para mí es un gozo bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya está. Gracias, pastor. Hermana Milagros Amamé, usted ya debió haberse bautizado hace tiempo, por N razones no pudo bautizarse en los grupos anteriores, pero desde hace mucho tiempo usted me expresó su deseo de obedecer al Señor. Y de verdad que estamos muy agradecidos verle semana a semana aquí y damos gracias a Dios por eso, hermana. Quiero preguntarle, ¿usted cree que Jesucristo es el Señor? Sí creo, pastor. ¿Cree que Él vino a la tierra para morir por sus pecados? Sí creo. ¿Usted ha entregado su vida a Cristo para el perdón de sus pecados? Sí, pastor. ¿Cree en la vida eterna por medio de la fe en Cristo para cualquier persona que cree en Él? Sí, pastor. Bien, hermana, por esa declaración de fe y delante de su iglesia, yo tengo el gozo de bautizarle en el nombre del Padre,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos a ti de ver personas que han decidido con todo su corazón seguirte, que han entregado su vida a ti, que han creído en tus promesas de salvación para vida eterna por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, Señor. Qué gran gozo, Señor, hay en nuestros corazones como iglesia, de ver cómo tú añades a tu iglesia personas que te siguen. Gracias, Señor, por el trabajo que se hace aquí de poder enseñar tu palabra, de poder hacer seguidores tuyos, Señor, por medio del discipulado. Padre amado, ahora como iglesia queremos comprometernos a orar por cada uno de nuestros hermanos, acompañarles en su crecimiento espiritual para que pronto también, Señor, poder verlos ya involucrados en el servicio activo aquí en tu obra. Te bendecimos, Señor. Tú eres el Señor de tu iglesia. Tú eres quien le bendice, quien le guarda, quien le cuida, Señor. Y por eso te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Bien. Aló, aló. Bien, hermanos, gracias a Dios por este tiempo, ¿no? Vamos a invitar a los hermanos encargados de recoger las ofrendas que pasen, por favor. Pasen adelante, hermanos. Nos gozamos en el Señor, amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, también porque eres el verdadero Jehová Jireh. Eres aquel que nos está proveyendo siempre, Señor. Aun cuando no te lo pidamos, Señor, tú siempre en tu fidelidad nos estás proveyendo para nuestras necesidades. Gracias por tu amor, por tu gentileza. Gracias porque eres un Dios muy amoroso con nosotros. No dejas que tu Hijo, Señor, se quede sin comer o mendigue un pan. Padre Santo, también quiero que bendigas los corazones alegres que van a dar en esta mañana. Gracias, Padre, por todo. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación voy a invitar al pastor Andrés y seguidamente al hermano Pablo, que nos va a traer algo especial también. Hermano, buenos días. Buenos días todavía. Es un gozo poder estar aquí frente a ustedes. Estoy muy contento, emocionado por los bautismos. Y bueno, en esta oportunidad solamente quería presentar un pequeño video en el cual queremos mostrar el trabajo que se está haciendo en la iglesia en torno al ministerio de discipulado. Estamos en un proceso de preparación para aquellos hermanos que van a estar involucrados trabajando en la vida de otras personas. Y queremos gozar con el apoyo de sus oraciones, ¿no? Y el motivo por el cual se ha preparado este cortito video es un poco para que ustedes conozcan quiénes son estas personas que están preparándose para servir de esta manera en la iglesia y para que también nos recuerden orando, ¿no? Estos hermanos que se acaban de bautizar están iniciando ese proceso de crecimiento, son como esos bebitos, ¿no? Y así como esos bebés que llegan a casa y todo el mundo quiere apapacharlos, ¿no? Agarrar los cachetes, así nosotros también debemos estar atentos para brindarles nuestro amor, pero también para brindarles nuestro ejemplo, ¿no?
Así que yo quiero dejarles este pequeño video y luego invito al hermano Pablo, que también tiene un especial para compartir en esta mañana. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Nunca pensé descubrir tanto en este lugar. El sacrificio y el amor me sorprendió. Gente que ha comprendido que siempre mejor es dar. Me han ofrecido lo que buscaba y no podía encontrar. Sé que a muchos no los vi y el beneficio de su servicio recibí. Y en el mapa de mi vida fue el ejemplo de sus vidas lo que señaló el lugar. Aquí encontré perdón y libertad, con la oportunidad, con la verdad y con la vida. Aquí sané mi herida y ahora estoy listo para la eternidad. Aquí encontré a Cristo, no hay más nada que buscar. No estuviste a la vista, no diste ningún sermón, pero mi nombre estaba en tu lista de oración. A mi alma defraudada le devolviste la ilusión y una sonrisa se dibujaba en mi amargado corazón. Y tu ofrenda fue de amor. Si cada día tu esfuerzo fue mayor, cuando caías de rodillas, dispuesto a andar por otra milla para entregarme lo mejor. Aquí encontré perdón y libertad, con la oportunidad, con la verdad y con la vida. Aquí sané mi herida y ahora estoy listo para la eternidad. Aquí encontré a Cristo, no hay más nada que buscar. Aquí encontré perdón y libertad, con la oportunidad, con la verdad y con la vida. Aquí sané mi herida y ahora estoy listo para la Hermanos, buenos días. Si en la primera hora que habían pocos estaba nervioso, ahora mucho más. Quiero leer un versículo que dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Pablo sabía muy bien que su vida no dependía de sus cualidades ni su destreza, ni él tenía nada por qué vanagloriarse, solamente el hecho de poder seguir a Cristo. Y en este versículo Pablo deja en claro algo. Quiero que lea conmigo, por favor, en Filipenses capítulo 13, versículo 12. Desde el 12 en adelante dice allí: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra vida como creyentes debe ser una vida que entienda que no solamente servimos a Cristo, sino a dónde nosotros nos dirigimos como creyentes. No solamente estamos aquí por Cristo, sino también estamos para Cristo. Nos dirigimos hacia la eternidad. ¿Usted está listo? Si usted no lo está, entonces le animo a que pueda considerar eso, de que un día usted y yo nos vamos a encontrar con Cristo. Por eso que quiero cantar este cántico que espero pueda ser de bendición para usted. Corazón con ganas de crecer, cargado de esperanza que descanse en él. Una canción mi vida debe ser, repleto de alabanza, pura fragancia a él. Una visión para el mundo alcanzar, una misión que nunca se va a terminar. Solo la meta hay que alcanzar. La meta es llegar, el premio alcanzar, pelear la batalla es el combate final. La meta es llegar, el premio alcanzar, hasta que me muera o él me venga a buscar. La meta es llegar. Lazos que aquí yo pude edificar, el tiempo y la distancia no lo podrán borrar. Pasos que di con fe y seguridad, confiando en sus promesas y su fidelidad. Años que Dios me quiso regalar, años que se terminan o acaban de empezar. Solo la meta hay que alcanzar. La meta es llegar, el premio alcanzar, pelear la batalla es el combate final. La meta es llegar, el premio alcanzar, hasta que me muera o él me venga a buscar. La meta es llegar. Tal vez pueda sufrir aquí, no hay que dejar de correr, mirándolo a él llegará. Hasta que me muera o él me venga a buscar. La meta es llegar, el premio alcanzar, pelear la batalla es el combate final.
la meta es llegar. Amén. Hermanos, buenos días nuevamente. Un poco bajo. Bueno, es un gozo poder nuevamente estar aquí para poder compartir ahora la palabra de Dios. Así que vamos a orar para comenzar en esta oportunidad. Inclinemos nuestros rostros. Acompáñenme por favor en oración. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra y te pedimos, Señor, que podamos tener todos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro corazón también dispuesto para poder aprender acerca de tu palabra y poder salir edificados de este lugar habiendo tomado decisiones, habiendo comprendido lo que nos quieres indicar y habiendo reaccionado, Señor, sometiéndonos a tu palabra. Gracias te damos por este culto, por el tiempo de los bautismos que ha sido de tanta bendición, alegría, siempre ver a nuevos creyentes dispuestos a obedecerte, dando testimonio, Señor, de identificación contigo. Te pedimos que bendigas este tiempo que vamos a compartir en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, bueno, en este mes, que es nuestro mes de aniversario, estamos hablando acerca de la santidad, ¿no? Nuestro tema es perfeccionándonos o perfeccionando la santidad. Y el día de hoy, bueno, le toca al Ministerio de Discipulado poder traer la palabra de Dios. Y yo quisiera que podamos un poco reflexionar y tratar de responder a través de esta enseñanza, ¿qué función cumple el Ministerio de Discipulado en el proceso de santidad, de santificación de los creyentes aquí en nuestra iglesia, ¿no? ¿Cómo está involucrado el Ministerio de Discipulado en este proceso de perfeccionamiento, de crecimiento, de madurez de los creyentes? Y para responder esa pregunta quisiera un poco hablar acerca de lo que es el discipulado, ¿no? Que podamos entender todos qué es esto de lo que tanto se habla y por ahí en distintos contextos se interpreta de muchas maneras diferentes. En algunas iglesias discipulado es sinónimo de algunas lecciones para nuevos creyentes, en otros contextos discipulado es sinónimo de evangelismo y actividades evangelísticas. Así que vamos a tratar de entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de discipulado y cuál es la relación que tiene este ministerio con la santidad de los creyentes, ¿no? Para comenzar, ¿no? Debemos decir que el discipulado es básicamente una relación, una interacción entre dos personas, ¿sí? Entre un maestro y un discípulo, un alumno. Eso básicamente es el significado del discipulado, ¿no? Siempre el maestro es una persona que tiene algo que dar, algo que transmitir, un saber, un conocimiento, alguna experiencia. Siempre el maestro es alguien que tiene algo que ofrecer. Y el alumno, por su parte, es alguien que no tiene ese conocimiento, no tiene esa experiencia, no tiene ese saber, pero tiene algo, ¿no? El discípulo, el alumno, y es la actitud de querer aprender, un deseo de aprender. Hoy en día quizá esta dinámica, ¿no?, de enseñanza está un poco disminuida, no la percibimos tanto así en nuestros ejemplos, modelos, a veces en las dinámicas entre un profesor y un alumno. Por ahí los maestros ya no se comprometen tanto en la vida de sus alumnos como en la antigüedad, pero en los tiempos bíblicos, una relación entre un maestro y un discípulo y un alumno implicaba un nivel de compromiso muy alto, ¿no? Los discípulos no solamente aprendían de lo que salía de la boca de sus maestros, sino que los discípulos aprendían de la vida de sus maestros, ¿no? Y no era raro que los discípulos dejasen a sus familias para ir, durante el periodo que duraba su aprendizaje, para ir a convivir con sus maestros. Y lo acompañaban en sus viajes, lo acompañaban en sus dinámicas, lo acompañaban cada vez que él enseñaba a grupos de personas. Ellos estaban ahí, pero no solamente en esas dinámicas de enseñanza-aprendizaje, sino también en sus dinámicas cotidianas, ¿no? Veían cómo él vivía, vivían cómo él actuaba. Los discípulos solían convivir con sus maestros. Y por ahí, como les decía, hoy en día nuestras dinámicas de profesor-alumno pierden de vista un poco eso, ¿no? Que los alumnos no solamente tienen la necesidad
de recibir conocimiento, de ser alimentados intelectualmente, sino que tienen necesidades emocionales, ¿no? Que tienen necesidades físicas, que tienen distintos tipos de necesidades que en estas dinámicas, en estos ejemplos, ellos necesitan aprender, ¿no? Y cubrir. Ahora, sintetizando un poco esta explicación en torno a lo que es el discipulado, ¿no? Podemos resumir que esta dinámica entonces de discipulado implica necesariamente la interacción entre dos personas. Una persona que es aquel que tiene algo que transmitir y otra persona que anhela que se le transmita ese saber, esa experiencia o ese ejemplo. Pero alguien podrá decir, ya, pero en términos espirituales, ¿cómo qué es el discipulado entonces? Vamos a ver ahora esto en términos espirituales. Y yo quisiera que por favor me acompañen ustedes al libro de Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Para esto, nosotros todos sabemos que, como bien nos señala el Antiguo Testamento, que Dios se había revelado a su pueblo, ¿no? A través de la ley que dio a Moisés, a través de los profetas. Esta ley y esta revelación hacía que el pueblo tuviese un conocimiento acerca de quién era ese Dios en el cual creían. La ley, los mandamientos, revelaban el carácter de Dios. Ellos podían saber que Dios era un Dios santo, que Dios era un Dios justo, a partir de esas disposiciones que Dios había entregado a su pueblo en la ley. El pueblo sabía además qué es lo que iba a suceder más adelante porque Dios había decidido revelarlo a través de sus profetas. Todo este conocimiento formaba parte del pueblo, había sido entregado por Dios para ellos. Juan, cuando escribe este evangelio, comienza de esta manera. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este término que utiliza Juan para referirse a la deidad, a Dios, y de manera particular a Cristo, es lo que en griego es la palabra en griego logos, ¿no? Que se ha traducido aquí como verbo. Sin embargo, logos es un término muy complejo en realidad, ¿no? Tiene muchas acepciones, tiene muchos significados. Por ejemplo, logos en el original tiene que ver con aquello que subyace a la vida, es como aquello que sustenta y da esa chispa para que lo inanimado se convierta en algo animado, ¿no? El verbo, además, del cual nos habla aquí Juan, dice nuevamente en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa expresión era que utiliza constantemente ahí Juan, que en el original es eimi, ¿sí? Eimi. Esta expresión es una palabra que alude a un periodo de tiempo indeterminado, ¿no? No es como nuestro pasado, presente, futuro, como nosotros estructuramos nuestro tiempo, sino que esta palabra no tiene una marca gramatical que nos permita ubicarlo en el tiempo. Es como una expresión que dice que este logos que estaba desde el principio, desde la creación, que participa, este logos que no tiene aparentemente, o mejor dicho, que es aquello que permite, posibilita que nosotros los hombres vivamos y que genera esa vida, era algo que está indeterminado en el tiempo, algo que ha estado siempre ahí, ¿no? Que no ha tenido un principio, que no tendrá un fin. Y obviamente es complejo poder entender esa dimensión de lo divino, ¿no? Juan está aquí tratando de explicarlo a partir, obviamente guiado por el Espíritu Santo. Pero noten cómo las palabras son insuficientes para poder dar razón de lo que es ese ser. Cómo con nuestras palabras, nuestros términos y nuestro razonamiento podemos explicar lo que es un Dios inconmensurable, todopoderoso. ¿Se imagina? Qué difícil es, ¿no? Definir a Dios. Decir cómo es Él en toda su dimensión, sin ser mezquino, sin dejar algo suelto en cuanto a su esencia, a sus características. En los versículos siguientes, Juan sigue explicando esto y dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
en el versículo 9 nos dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y este era el mensaje de Juan el Bautista, ¿no? Arrepentíos, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa luz, ese logos, ese concepto tan complejo que es Dios, ese ser tan inconmensurable, venía al mundo. Y dice el versículo 14, perdón, el versículo, vamos al versículo 14. Dice, y aquel verbo, ¿no? Aquel verbo del cual nos ha hablado en los versículos, en el versículo inicial, aquel verbo dice, fue hecho carne. Ese Dios que aquí en el primer versículo Juan ha estado tratando de explicar, ese verbo dice, se encarnó. Fue hecho como usted y como yo. Pero dice algo más ahí, Juan añade y dice, y habitó entre nosotros. Hermanos, no sé si nosotros llegamos a comprender lo maravilloso que es este pequeño pasaje, ¿no? El solo hecho de que Dios se haya hecho hombre. Que ese ser ilimitado se haya colocado en un envase tan limitado e imperfecto como un ser humano. Pero no solamente eso, sino que Dios encarnado convivió con nosotros. Y los discípulos tuvieron el privilegio de interactuar con Él, de verle, de oírle directamente. Y miren lo que sigue diciendo ahí en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan aquí está dando testimonio acerca de lo que él y este grupo de personas que tuvo el privilegio de vivir en el tiempo de Cristo experimentó. La posibilidad de ver a Dios con sus propios ojos a través de ese cuerpo humano en el cual Él decidió encarnarse. Versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Claro, Dios había dado su revelación, había dado la ley, había un conocimiento que su pueblo tenía acerca de Él, pero Él sabía que nosotros necesitábamos verle. Y Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y a ese Dios que nadie había podido ver, dice Juan, le vimos. Nosotros le vimos. El Hijo le dio a conocer. Cristo dio a conocernos, nos dio a conocer a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 también. ¿Sí? Por favor, acompáñenme ahí. A Primera de Juan 1:1. Dice así, lo que era desde el principio, nuevamente Juan está escribiendo acá, lo que hemos, luego dice, sabemos qué es lo que era desde el principio, ¿no? En el principio era el verbo, ¿no? Pero aquí dice lo que era desde el principio y luego Juan dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan está diciendo aquí, ese verbo, ese logos, nosotros lo vimos, nosotros lo contemplamos, nosotros lo oímos, nosotros lo tocamos. Nosotros hemos visto a Dios manifestado como un hombre. Hemos podido interactuar directamente con Él. Versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa manifestación perfecta en el plan de Dios era a través de un contacto directo, persona con persona. Cristo interactuando y conviviendo con sus discípulos, invirtiendo tiempo, dejándose oír, dejándose ver, dejándose tocar
por sus discípulos, guiándolos, enseñándoles, moldeándolos de una manera tal que solamente es posible a través de la interacción entre las personas. El discipulado, decíamos, era la interacción entre un maestro y un alumno. Esa dinámica, hermanos, no la hemos inventado nosotros, ¿no? En el perfecto plan del Señor, Él había diseñado un modo a través del cual Él quería que aquellas personas que habían de creer en Él puedan experimentar su proceso de crecimiento espiritual, usando las interacciones entre las personas. Qué pena, ¿no? Cuando a veces las iglesias, que son un espacio privilegiado para esa interacción, se convierten en un espacio en donde sí, tenemos contactos unos con otros, pero a veces para hacernos daño, ¿no? Para hablar mal del otro, para criticar, para cuestionar, en vez de cumplir con el propósito de Dios. Cristo pudo haberse encarnado e ir directamente a la cruz a morir por nosotros, pero no. Él dedicó 3 años para convivir con sus discípulos, para habitar entre ellos, dejar que le oigan, que le observen, que le toquen como a cualquier otro ser humano. Dios encarnado trabajó en la vida de estos 12 hombres, moldeándolos en su proceso de crecimiento, en su proceso de madurez. Les preparó a estos 12 para ser como Él. Y eso implicó un trabajo directo, de interacción. Los preparó no solamente a través de enseñarles y transmitirles conocimiento, los preparó a través de una interacción, a través de la convivencia, a través de su ejemplo. Qué maravilloso, ¿no? Que es el Señor. Como todas estas cosas que Dios ha hecho son un modelo. Nosotros no tenemos que imaginarnos y pensar nuevos métodos, mecanismos. Todo lo podemos encontrar en su palabra. No solamente les explicó a sus discípulos las profecías, la ley, como podemos ver en distintos momentos en los evangelios, sino que se dio tiempo para dejar que sus discípulos estén cerca de Él. Miren lo que dice Juan. Seguimos con aquí algunos pasajes escritos por Juan. Vamos a Juan capítulo 13, por favor. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús ya había anunciado su muerte y sus discípulos empiezan a preguntarse quién va a ser el que lo va a entregar, ¿no? Y miren, dice ahí en este pasaje, eso es lo que está sucediendo en este pasaje, pero hay algo que nos muestra Juan capítulo 13, versículo 23, dice así: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, dice, estaba recostado al lado de Jesús. Estaba recostado al lado de Jesús. En otro, hacia el final del Evangelio, va a decir que estaba ahí sobre su pecho, sobre el pecho del Maestro. Miren ese nivel de cercanía que experimentaron los discípulos con Cristo. ¿Se imaginan? A ver, podía estar ahí, al lado del Maestro, recibir un abrazo quizá del Maestro. Juan tuvo ese privilegio. Sus discípulos tuvieron ese privilegio. El Señor Jesús atendió a las distintas necesidades que tenían sus discípulos. Entre ellas, ¿por qué no?, también necesidades afectivas. ¿Saben ustedes que los estudiosos dicen que los discípulos deben haber estado todos en sus años 20 cuando estuvieron siguiendo a Cristo? Cristo ya estaba en sus 30, ¿no?, durante su ministerio. Pero es muy probable que Juan haya sido menor de 20 años. Es muy probable que Juan haya sido un adolescente, ¿no? Y como adolescente también necesitaba reafirmar su identidad en algunos aspectos. Necesitaba apoyo, afecto. Necesitaba ver un modelo casi de un padre, ¿no? Y Cristo interactuó con ellos de esa manera, a ese punto, con esa cercanía. Ese fue el trabajo que Cristo desarrolló durante su tiempo en la tierra. No solamente hablándole de cuestiones y verdades teológicas profundas, sino también dándose tiempo para abrazar a sus discípulos, ¿no? Y por qué no, en algunos momentos complicados, llamarles la atención. Y en otros momentos consolarles. Y en otros momentos animarles. Pasando tiempo con Él. Pero en la Biblia nosotros vemos que Cristo finalmente murió, cumplió su plan aquí en la tierra, resucitó, y antes de ascender, Él dejó un encargo a sus discípulos, muy conocido en Mateo capítulo 28, versículo 19. Acompáñenme un momentito por ahí, por favor. Mateo 28, 19.
dice así: por tanto, les dijo Jesús a sus discípulos, ¿no? Vamos a leer desde el 18, ya el pasaje completo. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué encargó el Señor Jesús a sus discípulos? Les dijo: vayan ahí a abrir iglesias acá, tal, sucursales, cadenas, quiero que hagan tal programa, dividan así, hagan tales reuniones en la iglesia. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Por tanto, id y haced discípulos. El Señor Jesús les estaba diciendo: vayan y hagan lo que yo he hecho con ustedes. Qué interesante que los discípulos acá no se paran a decirle: Señor, pero ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿No? ¿Qué, déjanos un material para trabajar con los discípulos? ¿Cuántas lecciones debemos darles? Ningún discípulo pregunta, interroga o duda acerca de la misión. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían muy en claro cuál era el trabajo que Cristo había hecho en sus propias vidas. Y ellos tenían que ir y hacer exactamente lo mismo. Por eso, hermanos, y podemos ir concluyendo algunas cuestiones en torno a lo que es el discipulado, o lo que no es, por lo menos, ¿no? El discipulado no es solamente evangelizar, aunque es una parte importante, crucial, fundamental, pero no es solamente eso. Discipular no es predicar un sermón, dar una enseñanza desde el púlpito. Discipular no es brindar una clase para recién convertidos. Discipular tiene que ver con establecer una relación entre un maestro y un discípulo, que implica necesariamente la interacción entre dos personas. Discipular es establecer una relación entre alguien que tiene algo que dar, y ese algo que tiene que dar no puede ser solamente conocimiento, pero implica también una relación con alguien que tiene el deseo de aprender, y eso que quiere aprender no puede ser solamente conocimiento. Es una dinámica que debe producir crecimiento, que debe producir madurez. Es interesante aquí que cuando el Señor Jesús encarga esta labor, comisiona de esta manera a sus discípulos, les dice ahí en el versículo 20 que hemos leído, enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Ustedes saben que en esa dinámica de maestro y alumno, las enseñanzas le pertenecen al maestro, ¿no? Los alumnos son seguidores y son discípulos de aquel a quien le pertenecen las enseñanzas impartidas. Y el Señor Jesús está enviando a sus discípulos a discipular, a tener esa misma dinámica, pero a conservar sus enseñanzas. El Señor no fue a decirles: bueno, enséñales lo que tú creas conveniente a Juan, a Pedro, a Jacobo, sino que el Señor Jesús les está diciendo: enséñenle todo lo que yo les he enseñado. Porque los discípulos, hermanos, que se tienen en esta dinámica, en esta interacción dentro de nuestra iglesia, son y siguen siendo discípulos de Cristo. El discipulador, el maestro, el ser humano es un medio, es un intermediario, es un instrumento, pero las enseñanzas siguen siendo de nuestro único maestro. Y este proceso es un proceso que debe guiarnos a poner nuestra mirada en Él, en lo que Él nos ha mandado. Pero ese trabajo, esa dinámica, debe ser hecha a través de dos personas que puedan tener esa interacción, que puedan experimentar esa convivencia, esa cercanía, como la que Cristo tuvo con sus discípulos. ¿Y sabe qué, hermanos? Para que eso pueda darse, para que eso pueda producirse, es necesaria su intervención, su trabajo, el trabajo de todos nosotros, porque Cristo ya no está aquí físicamente para poder dejarse ver, para dejarse oír, para dejarse tocar, pero usted y yo sí estamos aquí, y como sus hijos deberíamos estar reproduciendo a Cristo
a través de nuestras vidas. Y de esa manera poder, a través de nuestra interacción con otros creyentes, seguir mostrando modelos de vida, modelos ejemplares. Nuestros discípulos no necesitan solamente conocer y tener información. No es lo mismo para una persona que tiene problemas en su matrimonio decirle cuáles son todos los pasajes en la Biblia que hablan acerca del matrimonio. Es muy diferente eso, y está bien que lo hagamos, pero él no solamente necesita esa información, necesita poder ver un modelo, necesita poder ver a un hombre que ama a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Y esas verdades, esos ejemplos, esos modelos solamente son posibles en este tiempo y ahora a través de su trabajo comprometido en la iglesia. Eso es el discipulado. Se trata de un proceso de crianza espiritual, donde los creyentes maduros van a trabajar, van a guiar en ese crecimiento a los creyentes más jóvenes, más nuevos. Hermanos, todos aquellos que somos padres, tenemos ese privilegio, creo que sabemos que ese proceso de crianza no es sencillo, ¿no? Ser papá, ser mamá, no es fácil, ¿no? Implica mucho sacrificio, implica mucho tiempo, implica presencia, ¿no? Estar ahí implica amor, ¿no? Y ese es el problema, es la cuestión quizá más conflictiva de este ministerio y por el cual muchas veces en muchos contextos no se lleva a cabo de una manera apropiada. Porque para que exista un ministerio de discipulado y se cumpla con esta comisión, no es necesario tener un montón de gente en la iglesia, es necesario tener a padres espirituales, personas maduras, que estén dispuestos a invertir tiempo, que estén dispuestos a sacrificarse por la vida de otras personas, que estén dispuestos a amar a otros, así como Cristo nos ha amado. Eso es lo difícil. Por eso, hermanos, en esta etapa ahora, como veíamos ahí en el video, estamos tratando de trabajar en un grupo de creyentes que va a cumplir esta labor de trabajar en la vida de otros, para que estos hermanos entiendan sus responsabilidades delante de Dios. ¿Y en qué consiste esta labor? Que es fundamental, porque es una labor que no parte de nuestra iniciativa o de nuestra creatividad, sino es un encargo de parte de Dios. Y es lo que la iglesia debe estar haciendo, en todo contexto, en todo lugar. Es también, hermanos, muy gratificante saber que para esta labor tan compleja, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Dios no nos ha dado una labor y nos ha pedido que realicemos algo sin preocuparse de darnos todas las herramientas para que la podamos llevar a cabo. Hermanos, el Señor nos ha dado su gracia, que se ha manifestado de tantas formas. A veces tenemos una comprensión muy limitada de lo que es la gracia de Dios y solamente la relacionamos con la salvación, con el hecho de que no vamos a estar en el infierno algún día. Pero hermanos, Dios nos ha dado la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de todos los creyentes. Hemos recibido su revelación completa. Pero también hay un elemento que perdemos de vista a veces y que es parte también de la gracia de Dios, a través de la cual Él va a producir ese crecimiento en la vida de los creyentes. Y ese elemento, ese regalo que es parte de su gracia, son otros creyentes. Somos usted y yo, comprometidos en trabajar en la vida de otros, como Dios le encargó a sus discípulos. Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo esa labor y para que podamos crecer dentro de la iglesia. De tal manera que así como Él nos ha dado todos los méritos de ese trabajo, todo el reconocimiento es solo para Él. Nosotros somos instrumentos haciendo lo que tenemos que hacer. Me gusta mucho ese pasaje, ¿no? En el que Cristo habla acerca del siervo, ¿no? Que hace todas las cosas en casa de su Señor y bueno, cuando termina de hacer todas las cosas,
no se quede esperando ahí a ver un reconocimiento, un premio, dice, no, un galardón por haber cumplido con sus labores. Porque dice, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Así somos nosotros también, dice, siervos inútiles somos, porque solamente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Así que aunque esta interacción implicará que un creyente con mayor experiencia en su vida cristiana, maduro, que ha aprendido a amar, que tiene un compromiso digno de imitar con el Señor, trabaje en la vida de otro, los méritos de ese trabajo no son para el discipulador, los méritos siempre serán del Señor. Vamos un momentito a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Este pasaje muy conocido. Nosotros nos damos cuenta de la importancia que tiene en el plan de Dios la presencia de nosotros, de los creyentes, de los seres humanos, sí, de usted y de mí. Dice ahí en el versículo 11, Efesios 4:11, y Él mismo, refiriéndose al Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué son? ¿Qué es esta lista? Es una lista de hombres, de personas, de seres humanos, que en el proyecto de Dios para su iglesia cumplieron una función y algunos de ellos hoy en día todavía la cumplen dentro de la iglesia. ¿Qué son? Hombres que deben estar comprometidos. ¿Para qué? Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que nosotros seamos modelados a su estatura. Ese es nuestro modelo, nuestra talla, hasta dónde debemos crecer. A veces cuando converso con mi hijo me dice, papá, y él me mira, ¿no? Y me dice, papá, ¿yo voy a ser tan alto como tú? Me dice, ¿no? Sí, le digo, seguro, más alto quizá. Sí, papá, me dice, sí, y se emociona cuando yo le digo así, ¿no? Que va a ser más alto que yo, y me mira, ¿no? Él tiene una medida, ¿no? Sus expectativas por ahí son cortas, ¿no? Yo no soy tan alto, ¿no? Acá hay algunos que son mucho más altos que yo. Pero su expectativa es esa, ¿no? Ser tan alto como su papá. La expectativa del trabajo con el discípulo no es que sean tan grandes como el discipulador. La medida es Cristo. La medida es Cristo. Y por eso nosotros en nuestro trabajo debemos poner la mirada de los discípulos en Él. Y el trabajo de estos hombres, de estos pastores, de estos maestros, está comprometido con el crecimiento de los creyentes. Ah, qué bueno, podrán decir los demás, ¿no? Los que no son pastores, maestros, y dicen que bueno, que trabajen pues, ¿no? Que trabajen duro para que la iglesia crezca. Pero dice, algunos versículos más adelante, versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este pasaje, en donde se está usando la imagen de un cuerpo, de un organismo, se está aludiendo no solamente a estos hombres que tienen funciones especiales dentro de la iglesia, funciones particulares, sino se está hablando de todo el cuerpo. Dice ahí, todo el cuerpo, literalmente. Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Es decir, que para que ese cuerpo crezca y se desarrolle, ¿sí? El cuerpo somos todos nosotros, la iglesia de Cristo. Para que ese cuerpo se desarrolle todos, cada parte del cuerpo tiene que estar comprometido y trabajando con ese fin. Y alguien podrá preguntar, pero ¿y qué hay que estar haciendo? Tenemos que hacer más actividades, tenemos que hacer conciertos y mantener entretenida a la gente en la iglesia para que no se vaya. No, tenemos que discipular. Esa es la labor encomendada. La iglesia, toda la iglesia debe estar comprometida, trabajando. Y ese trabajo no debe ser inventado por nosotros. No debemos buscarlo en algún método, mecanismo, alguien, un iluminado que diga que nos presente una organización para tener a la iglesia activa. Esa actividad ya ha sido encomendada y es el discipulado. Interacción entre personas, que es uno de los mecanismos que Dios ha provisto en su infinita gracia para que nosotros podamos
crecer. Ese ejemplo, ese amor manifestado a través de la acción de los creyentes con los cuales convivimos e interactuamos, es necesario en la iglesia. Ese es el diseño de Dios. Nadie está inventando nada. Así es como Dios ha diseñado a su iglesia y a la dinámica que necesita todo creyente para crecer. Hermanos, este trabajo va a producir también frutos. Miren lo que dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 13, ¿no? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay tantas cosas que la iglesia de hoy en día anhela, ¿no? En el mundo. Quieren unidad, quieren madurez, quieren firmeza en la verdad, quieren más amor. Y aquí está, hermanos, todo eso se va a producir si cada uno de los miembros de este cuerpo, de este organismo, cumple su función. ¡Qué maravilla! Oh, hermanos, que no tengamos que inventar nada, que el Señor nos haya dado estos principios para seguirlos con responsabilidad. Y no hay forma de hacerlo, hermanos, si no es a través de ese trabajo comprometido de todos los elementos, de cada miembro, de cada coyuntura de este cuerpo. Colosenses, por favor, capítulo 1, versículo 28. El apóstol Pablo, ¿no?, decía lo siguiente acerca de su labor entre los creyentes. Colosenses 1, 28. ¿A quién dice? Colosenses 1, 28. A quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre. Qué interesante, hermanos, ¿no? Aquí vemos varias acciones que lleva a cabo el apóstol Pablo en su ministerio. Una de ellas era anunciar a Dios. Importante, crucial, anunciar. Pero no es suficiente, hermanos, ¿no? Hablar de Dios, enseñar acerca de Dios no es suficiente. Evangelizar no es lo único que debemos estar haciendo dentro de la iglesia. Dice, añade el apóstol Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Yo pregunto, hermanos, los que tienen hijos, ¿no? ¿Es necesario amonestar a nuestros hijos para que crezcan bien? Yo conozco algunos niños que no son amonestados por sus padres, ¿no? ¿Saben? ¿Han visto alguna vez, no? A un niño así. Qué terrible, ¿no? Qué difícil. Alguna vez en la universidad, hablando con un chico, su papá era una persona muy adinerada, ¿no? Y este chico, una vez estábamos hablando porque tenía varios problemas, ¿no? Y él me empezó a contar un poco acerca de su papá y de todas las empresas que él tenía. Y bueno, él decía, yo cuando salga de acá seguro también voy a tener una empresa a mi cargo, ¿no? O sea, él estaba estudiando un poco como por compromiso, ¿no? Porque ya tenía, según su lógica, la vida asegurada, ¿no? Pero cuando seguimos hablando y yo le preguntaba un poco más sobre su papá y sobre su relación con él empezó a decirme que en realidad no tenía una relación con su papá, ¿no? Y la forma en la que su papá trataba de que eso pase a un segundo plano era que cada cosa que él quería, cada cosa que él pedía, su papá se lo daba, ¿no? Y era como una forma, decía él, de no tener que comprometerse de otra manera con él, ¿no? Él tenía todo lo que quería. Era un muchachito, iba en una camioneta muy cara a la universidad. Y él me dijo algo que quedó muy grabado en mi corazón, ¿no? Y él me dijo, a mí me hubiese gustado, ¿no?, que alguna vez en mi vida mi papá me diga que no a algo que yo le pedí. Me hubiese gustado que él me negara algo, ¿no? Quizá para él era una forma de entender que su papá lo estaba cuidando de algo, ¿no? Pero nunca tuvo ese privilegio, ¿no? Pablo dice acá,
a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando, dice, a todo hombre en toda sabiduría. Un trabajo arduo, hermanos. No es fácil amonestar, enseñar, ¿no? Hay algo que yo he estado intentando hacer con mis hijos, ¿no? Ya desde hace un tiempo, y es en las noches, antes de que ellos vayan a dormir, estudiar la Biblia con ellos, ¿no? Y para mí no es fácil, hermanos. Para mí es fácil quizá pararme delante, porque es parte de mi trabajo, ¿no? Pararme delante de adultos y poder hablar acerca de diversas cosas, pero otra cosa es enseñarle a niños, ¿no? Y a veces trato, y gracias a Dios mis hijos son muy condescendientes conmigo, ¿no? Y a ellos les encanta poder tener ese tiempo y estar ahí, pero hermanos, hay momentos en los cuales yo llego a mi casa cansado, ¿no? Y no tengo ganas, ¿no? Estoy muy cansado y lo único que quiero es echarme en mi cama a descansar. Y mis hijos me dicen, papá, ¿hoy día va a haber historia bíblica? Y yo digo, sí, hijito, ¿no? Y bueno, me levanto, me lavo la cara, hermanos, y estoy ahí, ¿no? Implica un trabajo enseñar. Pero yo sé que, hermanos, ese trabajo, eso que me cuesta un poquito, unos cuantos minutos de mi tiempo, me roba un poco de mi sueño, de mi tiempo, el tiempo que yo quisiera quizá dedicarlo para mí, para descansar, yo sé que va a ser de provecho para la vida de ellos, ¿no? Así que aunque a mí me cueste, para mí por delante está el crecimiento de esos chicos que Dios ha puesto en mis manos, ¿no? Y es mi responsabilidad formarlos. Yo no voy a esperanzarme en que aquí en la escuela dominical, que tienen muy buenos maestros, le van a enseñar la Biblia. Yo quiero hacer esa labor en mi casa. Y hermanos, el apóstol Pablo dice acá, yo también he trabajado enseñando, amonestando, enseñando. ¿Con qué objetivo? A fin, dice, de presentar perfecto, completo, maduro en Cristo a todo hombre. Que esas personas a quienes estoy amonestando, a quienes estoy anunciando el Evangelio, a quienes estoy enseñando la palabra de Dios, invirtiendo mi tiempo, dando de mí mismo, gastándome yo mismo en la vida de ellos, para que ellos sean maduros y sean presentados así delante del Señor. Para lo cual, dice, también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Saben cuál es esa potencia de la que habla Pablo? Es la gracia de Dios. Me gusta mucho este pasaje porque Pablo es muy consciente de dos cosas. Uno es de su responsabilidad y él tiene que trabajar, ¿no? Eso no es una opción para él. Hay otro pasaje en el que él dice, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Él es muy consciente de sus obligaciones como padre espiritual, pero es muy consciente también de dónde proviene las fuerzas y la competencia para llevar a cabo esa labor. Y esa competencia es producto de la gracia de Dios, usando a seres humanos, así como usted y como yo, para ese propósito. Él quiere usarle a usted, hermano, Él quiere usarle para poder ser modelo para otros creyentes. Es muy interesante que en el Nuevo Testamento, cuando encontramos muchas de las indicaciones para la iglesia, estas indicaciones siempre están dadas en verbos en plural. Eso implica interacción entre personas. Miren lo que dice ahí, ya para ir terminando, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 1 de Tesalonicenses 5, versículo 1, dice así este pasaje: por lo cual, animaos, dice, unos a otros, y edificaos unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:11. ¿Sí? ¿Qué dije yo? Uno, ya, bueno. Me emocioné, perdón, hermano. 1 Tesalonicenses 5:11. Están atentos, qué bueno, hermanos. Gracias. De nuevo, por lo cual dice, animaos unos a otros y edificaos
unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo sería si Dios pudiese ver nuestra dinámica como iglesia? ¿Podría decir eso? Animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Lo estamos haciendo así? O quizá cada quien está viendo por su propia cuenta, ¿no? O sea, sí, quiero ponerme a cuentas con Dios y todo, pero si veo ahí, mi hermano, yo no sé, yo estoy tan ocupado en mí, en mi crecimiento personal, y está bien que sea así, pero con el propósito de ayudar a otros. La otra vez escuchaba una ilustración de un hermano en una enseñanza y me gustó mucho, ¿no? No sé si ustedes han visto a los que han tenido la posibilidad de viajar en un avión, y hay una serie de indicaciones de seguridad, ¿no? Cuando subes al avión y que te dan y todo, ¿no? Una de esas es que si el avión entra en en una actividad inusual o empieza a caer por algún otro motivo, se van a desprender unas máscaras, unas mascarillas con oxígeno, ¿sí? La indicación es, primero, ponte tú tu mascarilla. Y una vez que te hayas puesto tu mascarilla, ya puedes ayudar a los demás, a los que están a tu alrededor. Espiritualmente, hermanos, es igual. Está bien que nosotros nos preocupemos por estar bien nosotros con Dios. Es fundamental. No vamos a poder ayudar a nadie si nuestra relación con Dios no es buena. Pero una vez puesta nuestra mascarilla, hermanos, tenemos que mirar al lado. Tenemos que empezar a preocuparnos por los demás. Porque hay mucha gente que necesita de usted y de mí para seguir creciendo en su vida. Y necesita ver ejemplos de fe. No solamente necesita saber qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del amor, necesita ver a alguien maduro que le ame. No solamente necesita ver en lo que dice la palabra de Dios sobre el perdón, necesita que cuando esa persona falla, se equivoca, alguien le perdone. Y esa labor es de nosotros. Y debemos estar comprometidos con ella. Mientras más creyentes entiendan esa responsabilidad, vamos a crecer de una manera natural, sin necesidad de que el pastor esté correteando a un hermano, diciendo, hermano, pero tiene que visitar, tiene que ir a hacer esto, porque todos habremos entendido nuestra responsabilidad delante de Dios. Hermanos, comprometámonos en que otros puedan ver lo que Cristo es capaz de hacer en la vida de pecadores realmente arrepentidos y salvados, como somos usted y yo. Lo que Dios ha hecho en nosotros es algo maravilloso y necesitamos mostrarlo a los demás. Para eso necesitamos comprometernos con el Señor, ser creyentes maduros, que hayan aprendido a dar pasos firmes en su vida cristiana. Inmediatamente, cuando eso suceda, debemos voltear a mirar al resto, porque hay gente que necesita de esos modelos y de esos ejemplos, de esa ayuda. Y eso solamente va a ser posible a través de usted, porque así lo diseñó Dios. Yo doy muchas gracias al Señor, porque en esta iglesia, en este tiempo que yo tengo en esta iglesia, he podido gozar, he podido ser bendecido, edificado por la vida de muchos creyentes que fueron de ejemplo para mi vida. Personas que dejaron de hacer cosas por pasar tiempo, por invertir tiempo conmigo. Y yo en muchas oportunidades me preguntaba cuando eso sucedía, ¿no? ¿Por qué esta persona hace esto? ¿No? ¿Por qué viene a visitarme? ¿Por qué me llama por teléfono? ¿Por qué está dándome recomendaciones? ¿No? Y yo decía, pero no tiene nada que hacer, no tiene otras actividades, nada más importante que invertir su tiempo conmigo. Pero yo fui aprendiendo lo que es el amor a través de esas personas que Dios me permitió tener a mi lado. Y yo pude ver que era posible ser un joven que vive en santidad a través de algunos amigos que yo tuve a mi lado, en quienes vi un compromiso serio de seguir al Señor. Y su vida fue de edificación. Y pude ver a personas que se preocuparon por estar conmigo cuando yo por ahí no estaba interesado en recibir su ayuda, pero estaban ahí en los momentos más difíciles brindándome su amor. Y pude ver el amor de Dios a través del ejemplo de esas personas. Y gracias a Dios por esas personas, ¿no? Porque si muchos de nosotros hemos podido crecer y aprender más, es a través de ese trabajo silencioso. Muchas de esas personas no eran líderes, no eran pastores, eran creyentes que habían entendido su responsabilidad para con los demás. Y de ese tipo de creyentes necesitamos. Vamos a orar.
Y ahí con nuestro rostro inclinado, ¿no? Con nuestros ojos cerrados, yo quisiera preguntarle, ¿no? ¿Qué hay de usted? ¿No? ¿Qué hay de usted? ¿En dónde se encuentra usted? Quizá usted es alguien que está empezando su vida cristiana y dice, yo necesito ayuda. Necesito que alguien trabaje en mi vida. Necesito un hermano mayor que me dé su ejemplo. Porque quiero crecer. No quiero quedarme en donde estoy. Y qué bueno, porque el discipulado implica eso también. Tener ese deseo, esa voluntad, ese compromiso de querer crecer. Pero quizá usted ya es un creyente que tiene varios años en la fe. Y ya tiene algo que dar a otros. Y no lo está haciendo. Y hoy puede ser un buen momento para decir, Señor, yo quiero empezar a despertar ante la necesidad que está a mi lado. Yo quiero empezar a preocuparme por los demás. Y entiendo que para poder hacer eso, para poder dar a los demás, necesito estar a cuentas contigo. Quiero comprometerme más porque quiero ser más útil y cumplir esta misión. Si es así, si tú estás tomando alguna de esas decisiones, me gustaría saberlo y poder orar por ti. Quisiera que levantes tu mano ahí donde estás. Qué bueno, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, qué bueno, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Qué bueno, gracias a Dios, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, qué bueno, hermano, qué bueno, hermano. Qué bueno, que Dios te bendiga, hermano, qué bueno, que Dios te bendiga, gracias a Dios, hermano, que Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tus mandatos, por tu encargo, por tu diseño. Señor, ayúdanos a ser responsables con las cosas que nos has encomendado, a no hacer cosas que puedan ser más cómodas, que impliquen menos compromiso, sacrificio. Tenemos que hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Y queremos que nuestra iglesia sea una iglesia que se caracterice por ser obedientes a tu palabra, que muestre interés por las vidas de los creyentes en crecimiento, que se comprometa con ellos a través de un trabajo serio de discipulado. Ayúdanos, Señor, a ser parte de esta labor, a no ser indiferentes ante ella, a no pensar en nosotros mismos solamente. Gracias por cada hermano, hermana que está tomando decisiones. Y te pedimos, Señor, que podamos ser de bendición para otros, que aprovechemos la posibilidad de interactuar con otras personas para que ellos puedan ver a Cristo a través de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que hemos podido compartir. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Damos gracias al Señor porque reconocemos que solamente a través del crecimiento espiritual, lo que nosotros llamamos el discipulado aquí en la iglesia, es que nosotros vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. En todo lo que nosotros podamos estar haciendo dentro de una iglesia, aquí, en cualquier ministerio, no se trata de hacer una actividad o entretenimiento o pasar un rato, tiene que ver con crecer. Tenemos que ir creciendo. Todos los hermanos están animados a involucrarse en el crecimiento de otros y todos también están animados a abrir su corazón para ir creciendo en el Señor. Un himno que nos habla de esto es que cuando nosotros conocemos a Cristo es como si estuviésemos delante de una luz, así como Moisés estuvo delante de la luz cuando estuvo en el Sinaí y era transformado por ello. Cuando bajó, su rostro dice que brillaba y nadie podía verlo. Así de igual manera, cuando nosotros somos guiados por Cristo, somos transformados en esa imagen y cada día más vamos reflejando esa luz. Vamos a cantar una vez más este himno que dice: brilla Jesús en mí, refleja en mí aquello, pues, para que nosotros también podamos dar testimonio de quién es Él, nuestro Señor. Cantemos, hermanos.
Amén. El anhelo que sea cada día reflejar más a Cristo. Para ello necesitamos crecer, ¿verdad? Todavía podemos vernos frente al espejo y tal vez muchos todavía nos veíamos pequeñitos todavía. Todavía el camino es largo, por eso nuestro tema es, tenemos que perfeccionar, ¿verdad? La santidad se va a mostrar cada vez más y más en nosotros a medida que vamos creciendo en el Señor. Bueno, ya vamos terminando este tiempo de adoración. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Nos alegra poder tenerlos. También gracias a todos los que nos están visitando por primera vez. Gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que también muchas de la familia de los que se han bautizado están aquí. Gracias por acompañarnos y les esperamos también en las siguientes semanas en el culto. Tenemos algunos anuncios. Pastor Osvaldo, por favor. Hermano, buenas tardes. Es un gozo poder nuevamente verles y quisiéramos pues retomar el asunto de que aparte de los hermanos que se han bautizado, hay quizás otros hermanos que desean hacerse miembros de nuestra iglesia. Esto es, de repente ellos han venido o vienen de otras iglesias, son hermanos que ya se han bautizado por inmersión y bueno, quieren hacerse miembros. Entonces, por favor, al final pueden acercarse. Hay 3 hermanos que ya han traído inclusive sus cartas, ¿no?, para querer hacerse miembros. Y si usted tiene también ese deseo, bien. Hay hermanos también aquí en nuestra iglesia que años atrás fueron miembros aquí en nuestra iglesia y participaron, pero por alguna razón ellos se alejaron, salieron y estuvieron participando quizás en otras congregaciones, pero ahora han retornado. Debemos recordar de que cuando uno se aleja y ya pasa tiempo, pierde su membresía. Entonces quisiera por favor que pueda también usted, si es que quiere volver a asumir su membresía aquí en la iglesia, acérquese por favor para poder conversar en ese sentido y poder también presentarle a la iglesia en ese sentido para hacerse miembro. Quisiéramos en este momento que pasen los hermanos que se han bautizado, ¿no? Hay 8 hermanos que se han bautizado. Por favor, si pueden pasar aquí adelante para poder orar en este instante por ustedes. A ver, ¿nadie se ha bautizado? Me dicen que mientras vienen los hermanos a pararse aquí, hay algunos anuncios. Adelante, adelante. Mientras se paran aquí adelantito los hermanos, no tengan vergüenza, nadie muerde, nadie come gente acá. Adelante. Adelante. Acá. Bien, hermanos, muy buenas tardes. Agradecemos por estos hermanos que se están bautizando, se han bautizado ya el día de hoy y obviamente vamos a todos felicitarles. Pero antes quiero, hermanos, solamente un minuto a ustedes, agradecer a la iglesia, hacerles saber de la obra ya en Bolognesi. Agradecemos a Dios, pues como hemos escuchado la prédica el día de hoy, ¿no?, estos niños que están recibiendo la palabra, gracias a mis hermanos maestros y a muchos de ustedes que de alguna u otra forma están apoyando y colaborando para esta obra. Pedimos pues siempre sus oraciones y hacerles saber pues de que estos niños han tenido este tiempo, ya van varios años, muchos años que se están trabajando con varios niños que ahora ya son adolescentes. Y gracias a Dios porque se ha ido ese contacto donde se le ha enseñado, se le ha guiado, se le amonesta también y es un trabajo, ¿no? Es un trabajo que va a continuar. Así que solamente yo quiero agradecer a la iglesia por todo ello y también animarles. Queremos tener con ellos un tiempo de retiro, donde podamos estar con sus familias, trabajando también en la vida de su familia. Yo sé que es de repente un proyecto, no, pero lo hemos puesto en la mano de Dios y hemos querido ya lanzarlo para poder realizar en diciembre, tener este tiempo, ¿no?, con los niños de la obra en Bolognesi y con sus familias. Muchos de ellos también ya han sido reconocidos por su asistencia y se han graduado, muchos de ellos, pero queremos presentarles en esta unas fotitos de algunos de ellos, ¿no?, que ya se han graduado y que también han sido reconocidos. Como ustedes ven aquí, ¿no?, tenemos, bueno, esta es una foto anterior, donde años atrás ya la obra empezó y varios de ustedes también están ahí, trabajando. Muchos hemos tomado la posta
y seguimos trabajando ahora en la obra, ¿no? Esta es una foto ya de años atrás. Esto es una foto actual, donde muchos niños, no están todos, ni todos los maestros que nos apoyan, pero estos son los niños que han sido reconocidos por su asistencia, su puntualidad, ¿no? Año tras año. Y también la clase de primarios, tenemos también la clase de adolescentes. Algunos de estos niños han ido desde pequeños y ahora ya están adolescentes perseverando en ello. Así que, hermanos, estos niños son los que ya se han graduado. Así que en diciembre tenemos esto y queremos costear todo ello. Yo sé que vamos a también contar con su apoyo. Dios mediante nos permita este 29 de octubre hacer una actividad para poder costear todos los gastos que va a implicar el poder tener a estos niños y a toda la familia en diciembre en este retiro que queremos tener. Así que ustedes quisiera colaborar, hermanos, ahí están los hermanos maestros, mi persona, para poder hacer esta actividad y poder recaudar todo lo que se necesite para este retiro espiritual que queremos hacer con todos los niños y los padres de Bolognesi, hermanos. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Muy bien, por favor, voy a suplicar, quizás cambiamos un poquito de posición, nos ponemos de pie para orar por nuestros hermanos, para que se estiren un poquito, nada más. Vamos a orar en ese momento, por favor. Amado Dios, en este instante queremos agradecerte por estos hermanos y hermanas que han tomado la decisión de obedecer tu palabra, porque no es solamente el hecho de aceptar a Jesucristo, sino hay que evidenciar nuestro arrepentimiento. Y la primera señal de obediencia de esto es el bautismo. Y gracias por cada uno de ellos, que voluntariamente y desinteresadamente ellos han tomado este paso de obediencia. Yo te pido, Señor, una bendición muy especial para cada uno de ellos, sus hogares, sus familias, y Santo Dios, nos gozamos con los que se gozan. Nos gozamos de que ellos hayan reafirmado públicamente: yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, que es mi Salvador y el Señor de mi vida. Gracias por esta decisión que han tomado, Señor, y te agradecemos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Nuestros hermanos aquí, a partir de ahora, son considerados como miembros activos de nuestra iglesia, y le pediría al pastor Gustavo, al cual le agradezco públicamente que me ha ayudado en el bautismo, que entregue los nombres a la hermana Mirta, por favor. ¿Ya? Ok. Una foto. Ahorita, ya, porque faltan algunos anuncios. Ya, entonces al final, pueden tomar asiento. Un fuerte aplauso para nuestros hermanos.